Hola, ¿cómo están? Espero estén bien este día. Aquí estamos de nuevo con un nuevo video. La semana pasada no pudimos hacer por problemas de huracán. Hubo un huracán el lunes pasado acá en Houston y no tuvimos luz por 5 o 6 días. Hasta el día sábado no nos pusieron la luz, ¿verdad? Y el Señor siempre está con nosotros, a pesar de las dificultades, siempre está con nosotros, ¿verdad? Les invito a que le den un like al video, que lo compartan y que nos ayuden a crecer, ¿verdad? Porque no hemos podido llegar a la meta, pero necesitamos crecer, seguir creciendo en este canal. Hoy vamos a tocar un tema que se llama ¿cómo entrenar nuestro espíritu? Recuerden que nosotros somos trinos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿verdad? Eso es lo que somos nosotros. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que van a tomar el tiempo en ver el video. Vamos a tocar 4 puntos de cómo entrenar nuestro espíritu. Recuerden que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, automáticamente el espíritu de nosotros pasa a morar en nosotros. Primer punto. Medite en la palabra. Para entrenar nuestro espíritu, para alimentar nuestro espíritu, nosotros necesitamos la Biblia. Sin la Biblia no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el primer punto? Medite en la palabra. Josué 1:8. Vamos a tocar varios versículos de Josué. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo entrenar nuestro espíritu? Medite en la palabra. ¿Cuál fue la recomendación que le dio Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos demanda que nunca se aparte la Biblia de nosotros, que vivamos a través de ella, ¿verdad? Y que hagamos conforme a lo que en ella esté escrito, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Tenemos varios versículos en el Salmo. Tengo unos cuantos salmos, vamos a leer unos cuantos salmos. En el Salmo 19:14, por aquí cerquita estamos. Dice: sean gratos tus dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Meditar en la palabra de Dios. No hay nada mejor y más hermoso que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Hay días que sí no lo hacemos, pero la mayor parte de días tenemos que hacerlo. Tenemos que leer la palabra, aunque sea un devocional, aunque sea algo, un versículo, aunque sea algo, una cosita, pero tenemos que hacerlo. En el Salmo 104:34 dice así: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación. Meditemos en la palabra, pensemos en la palabra. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y tengo uno que me gusta mucho, el Salmo 119, el capítulo más extenso de la Biblia, ¿verdad? Salmo 119 del 97 al 105 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Oígase bien: oh, cuánto amo yo tu ley. El salmista dice que ama la ley, que ama la Biblia, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que hacer, amar la Biblia. Todo el día en ella medita. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñoradores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación.
más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dame tus mandamientos, he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Medite en la palabra. No hay nada mejor que meditar en la palabra del Señor. Si nosotros meditamos en la palabra del Señor, vamos a alimentar nuestro espíritu y lo vamos a entrenar, ¿verdad? A entrenar en la palabra de Dios. Dice el segundo, practique la palabra. Josué 1:7. Josué 1:7 dice así: solamente esfuérzate, oígase bien, practique la palabra, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Oígase bien, practique la palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. Vamos a leer de otra forma. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en la Biblia. Eso podemos escribir ahí, ¿verdad? Es importante que nosotros practiquemos la palabra. Seamos practicantes de la palabra de Dios. Nosotros para poder aprender algo necesitamos practicar la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros cuando queríamos aprender algo lo practicábamos, o sea, nos metíamos al asunto. Y eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia, meternos en la Biblia. Dice, cuando sigas la palabra de Dios y hagas las cosas a su manera, podrás hacer lo correcto en el momento adecuado. Ahora, para poner en práctica la palabra de Dios necesitas conocerla. Eso significa que no puedes hojear la Biblia y esperar que algo se te pegue. O sea, nosotros no podemos solo venir y hacerle la Biblia así. Hojearla. Tenemos que leerla, practicarla. ¿Me entiendes? Si nosotros la leemos, la vamos a poner en práctica, porque se nos está quedando. Pero si solo la hojeamos, la tenemos guardadita, no vamos a ser practicantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Santiago, ¿qué nos dice Santiago 1 del 22 al 25? Dice así: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Ser hacedores de la palabra, practicantes de la palabra del Señor. Oígase bien. Tercer punto. Ya leímos el primer punto, medite en la palabra. Segundo punto, practique la palabra. Tercer punto, dé a la palabra el primer lugar. ¿Ok? Dé a la palabra el primer lugar. ¿Cómo entrenar nuestro espíritu? A través de la palabra de Dios. Meditando en la palabra, practicando la palabra y después dar a la Biblia el primer lugar. Ningún otro libro en el mundo es más vendido que la Biblia. Ningún otro libro es más leído que la Biblia. Así es que el pueblo de Dios es grande y numeroso. Gracias a Dios. Proverbios 4:20. Vamos a leer un proverbio. Aquí tengo un proverbio. Proverbios 4:20.
Proverbios 4:20 dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hijo mío, estás atento a mi Biblia. Inclina tu oído a mi palabra. ¿Verdad? Eso nos quiere decir el escritor de Proverbios. Vea la palabra en primer lugar. ¿Ok? El Evangelio de Juan 5:39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? Tenemos que escudriñar la Escritura. Entonces, ¿cómo vamos a entrenar nuestro espíritu? Meditar en la palabra, practicar la palabra y dar a la palabra el primer lugar. Si nosotros le damos a la Biblia el primer lugar, se lo estamos dando a Dios, porque esta es la palabra de Dios. Este es el manual que Dios nos dejó para vivir. ¿Ok? Cuarto punto: obedezca inmediatamente la voz de nuestro espíritu. En Romanos 8:16 tenemos un versículo. En Romanos 8:16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Obedezca inmediatamente la voz de nuestro espíritu. Nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Fíjate bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, nuestro propio espíritu, da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo? Practicando la palabra, meditando la palabra, dando a la palabra el primer lugar y obedeciendo inmediatamente la voz de nuestro espíritu. El Espíritu de Dios es Dios dentro de nosotros. O sea, Dios mora dentro de nosotros, ¿verdad? Nuestro espíritu habla al espíritu, ¿verdad? En Juan 14:26 tenemos otro versículo. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo entrenar nuestro espíritu? Obedeciendo inmediatamente la voz de nuestro espíritu. El espíritu dice que habla con gemidos indecibles, ¿verdad? Así que nosotros estamos sellados por el Señor, pero tenemos que entrenar nuestro espíritu. Usted sabe, dice la Biblia que Dios hay un pecado que Dios no perdona. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que habla del Espíritu Santo y ni sabe a lo que se está metiendo. Dice que no va a haber excusa para aquel momento, que no va a haber excusa. ¿Sabe por qué? No va a haber excusa porque no va a haber excusa para que digas que no sabías lo que estabas haciendo. No va a haber excusas en aquel día. Así es que nosotros como cristianos tenemos que entrenar a nuestro espíritu. A nuestro espíritu lo entrenamos a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Meditando en la palabra, practicando la palabra, dé a la palabra el primer lugar y obedezca inmediatamente a la voz de nuestro espíritu. O sea, a la voz de Dios que Dios ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es Dios en nosotros. O sea que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios andaba con ellos a través de su Espíritu. Pero ahora Dios está dentro de nosotros. O sea, mora en nosotros, ¿verdad? Así es que yo lo invito a que entrene su espíritu. Entrénelo. Yo le aseguro que se va a gozar. Se va a deleitar. Meditando en la palabra. Practicando la palabra.
dé a la palabra en primer lugar y obedeciendo inmediatamente a la voz de su Espíritu. El Espíritu de nosotros nos dice que nos redarguye. Cuando hacemos cosas indebidas, Él nos redarguye. Dice que Él nos dice, por aquí no. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Es algo que está en nosotros, es algo que solo nosotros, que hemos aceptado a Jesucristo, sabemos cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice, aquí no. ¿Por qué lo hiciste? Solo nosotros. Es difícil de explicarlo. Usted que no conoce al Señor Jesucristo, yo le invito a que le dé una oportunidad y le aseguro que se da cuenta de lo que yo le estoy hablando. ¿Verdad? Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, y si Dios quiere, el próximo lunes aquí vamos a estar con otro video, ¿verdad? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que se toman el tiempo en ver el video y denle like y compartan. Bendiciones.